Hola, ¿qué tal? Ya son 10:25, comenzamos a las 10:30. Vamos a esperar a que se conecten algunos. Hoy se me hizo tarde, así es que llegué corriendo del gimnasio para empezar nuestra sesión. Voy a prender una lucecita porque me falta iluminación. Permítanme tantitito. Pues ahora sí. Pues bueno, conforme se vayan conectando, por favor les voy a pedir que vayan compartiendo, que le den likes y sobre todo porque hoy va a ser un tema súper interesante para todas nosotras. Para mí fue muy interesante. Recuerden que estamos viendo el plan de batalla para la oración. A ustedes les sale al revés, ¿sí? Porque es la forma en que está transmitiendo mi cámara. Pero es el plan de batalla para la oración de los hermanos Kendrick, que está basado en la película Cuarto de Guerra o The War Room. El día de hoy vamos a hacer un estudio de los capítulos, ahorita les voy a decir cuáles son, 13, 14 y 15, 13, 14 y 15, que son muy importantes porque hablan acerca de la cruz, de la cruz del Calvario, que ya donde Jesucristo fue crucificado y murió en esa cruz. Entonces, una vez que den las 10:30, pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, martes 21, estoy así de 21 de enero, martes 21 de enero. Nuestro grupo con vida para mujeres, que estamos estudiando, nuevamente lo repito, el libro del plan de batalla para la oración. Si vives en Tampico, Madero, zona metropolitana, la semana pasada, el día 15, en la librería del maestro iban a pedir estos libros, ¿sí? Iba a haber un pedido especial. Entonces, si alcanzaste a pedirlo, pues puedes ir. Si no, igual y puedes ir a la librería de la Iglesia Restauración a ver si ellos te lo pueden conseguir. O si vas a Aguaviva, pues puedes ir igual a la librería con Esmeralda, para ver si ella también te lo puede conseguir en un momento dado. Si estás en otra ciudad, por ejemplo en Villahermosa, pues busca en Centro Cristiano, Cielos Abiertos, puedes buscar a Pati Mejía, igual y ella te lo puede conseguir. Son de los lugares que conozco. Si vives en Monterrey, puedes ir a Librería Betania o a Librería Maranata. Y si estás igual en el DF, en la Ciudad de México, pues son de las librerías que te puedo recomendar, Maranata o Betania. No sé dónde están, pero sé que ahí están, ¿sí? Entonces, nos quedan 2 minutos. Conforme te vayas conectando, por favor, dale compartir, porque sé que va a ser de mucha bendición para ustedes este tema, sobre todo porque nos va a dar una idea y muy importante de lo que es el cimiento o la base para poder tener una vida de oración. Espero que hayan tenido una semana muy interesante, que hayan aprendido mucho, porque se acuerdan que les dije que no íbamos a estar así como que página por página estudiando, porque de tarea ustedes se llevan leer los capítulos. La próxima semana van a ser 4 capítulos para terminar la parte 3 de condicionamiento. La próxima semana vamos a ver del capítulo 16 al 19, así es que va a estar pesadita la lectura. Y pues les encargo que lo tengan el libro, ya sea que lo tengan de manera digital o de manera así física, que la verdad yo disfruto mucho los libros físicos porque me dan chance, vean cómo los tengo, o sea, a mí me dan chance de rayar. Este es algo que ustedes tienen que llenar, ya deberían de tener lleno. Me dan chance de poder ir por ahí tengo yo de poder ir subrayando. Ya veo que ya hay una persona conectada. Dime de dónde eres, porque no he visto de dónde eres, pero 10:30 damos por comienzo la sesión, que hoy vamos a ver los capítulos 13, 14 y 15 del plan de batalla para la oración. Este estudio no es solo para mujeres, también lo pueden ver los varones. Tengo uno que otro seguidor varón, pero también en YouTube ellos me siguen.
Entonces, si tú tienes algún amigo, a tu esposo que quieras que lo vea, a tu novio, no sé, se lo puedes compartir y sé que va a ser de gran bendición para ellos. Pues bueno, vamos a empezar. Son 10:30, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te doy muchas gracias por este martes. Gracias porque en Tampico hace frío y podemos disfrutar de este clima tan agradable, Señor, y sobre todo porque tenemos donde cobijarnos, Señor. Ten misericordia de aquellos que no tienen un lugar en donde estar seguros con el frío, Señor. Bendícelos y sobre todo bendice este tiempo, Padre. Que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo siembre tu buena semilla en nuestros corazones para que dé un fruto abundante y prepare la tierra de nuestro corazón para recibir la palabra, el mensaje que tú tienes hoy martes para nosotras. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues bueno, la razón principal, que es algo que nos debe quedar muy clarito el día de hoy, muy claro, que la razón principal por la cual hay tantas personas que nunca han mostrado una evidencia, tantas personas religiosas, quiero que hoy quede claro ese concepto, tantas personas religiosas que nunca muestran evidencia de oraciones respondidas en sus vidas o de una transformación en su vida, tiene que ver con el hecho de que nunca han tenido una relación personal y salvadora con Jesucristo. Esa es la razón. O sea, si tú de repente ves a una persona que dice, ay, es que cada domingo yo lo veo que va a la iglesia, que va a misa, que va al servicio dominical, que va, no sé, a todas las actividades de la iglesia, pero resulta que no veo ningún cambio, que sigue siendo igual, esa es la razón. La razón es porque no ha hecho una relación personal y salvadora con Jesucristo. No hay de otra. Puede uno estar ahí metido y nada, o sea, es como siempre he dicho, el hecho que tú duermas en una cochera no te hace automóvil, o que vivas en una biblioteca no te hace ser un erudito de lo que estás viviendo o estando en el lugar en el que estás, ¿no? Religioso, o sea, es muy diferente de ser espiritual. El religioso tiene que ver con aquello que hace, piensa que haciendo las cosas se va a acercar más a Dios. El espiritual tiene que ver con el ser, tiene que ver con tu identidad, con saber que eres un hijo de Dios y tienes una relación con Dios. Entonces vamos a ver qué nos dice Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Les recuerdo que la semana pasada, y aquí tengo mi super ayuda visual, la semana pasada, tú lo puedes encontrar aquí mismo en Facebook, todavía no lo subimos a YouTube, hablamos, van a decir, ¿qué onda con estos candados, Mónica? Bueno, la semana pasada hablamos de los cerrojos, ¿verdad? Son como estos candados, de los cerrojos de la oración y de las llaves de la oración. Te invito a que lo veas si no lo viste la semana pasada, ¿ok? Y está ahí en mi página. Entonces vamos a leer Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, eso lo está diciendo Jesús, nunca os conocí, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Yux. Eso es parte del Evangelio de Mateo, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque está diciendo que lo más importante para nuestro Dios es que tengamos una relación con Dios, es que seamos personas espirituales y no religiosas. Eso es lo más importante para Dios. Entonces, en este día vamos a ver cosas muy importantes que nos van a ayudar a hacer un brinco en nuestra vida de oración. Y uno de esos es que tengamos la diferencia, sepamos cuál es la diferencia de una persona religiosa y una persona espiritual. La persona religiosa, como les dije, es aquella que hace. Hola Rosy, qué bueno tenerte por aquí. Es la persona que hace cosas por ganar la aceptación de Dios,
por pensar que con eso va a lograr algo. La persona espiritual no hace nada, o sea, sí hace, pero no es su motivación hacer, sino su motivación más bien es ser, es estar seguro de quién es. Los escribas y los fariseos que menciona tanto los evangelios eran religiosos, esos eran considerados así como super santos delante de los judíos. Ellos eran así como que, híjoles, los super ultra acá, así en un nivel de santidad que wow. Pero cuando llega Jesucristo y empieza a ejercer su ministerio, dice, no, y les empieza a decir a sus discípulos, no hagan como ellos hacen, porque son cuadrados, porque no se pueden salir de su doctrina, y me refiero a la doctrina de todas las cosas que tenían que hacer. Mejor hagan, les decía a sus discípulos y a toda la gente que la seguía, como ellos dicen, que eso es muy importante, ¿sí? No es como nosotros, como religiosamente nos han enseñado. Hola Laura, qué padre tenerte aquí. Entonces, no importa la preferencia denominacional, y cuando yo digo denominacional es que puede ser que tú seas protestante, puede ser que tú seas católico, puede ser que seas bautista, puede ser que seas de la X iglesia o denominación que tú tengas. Eso no delimita para tener una relación con Dios. Lo realmente importante es que podamos tener una relación con Dios. Eso es lo que el libro nos está enseñando en este día. En tener una relación con Dios, en donde nosotros nuestra vida espiritual la basemos en el arrepentimiento y en la fe en la cruz de Jesucristo. En eso se basa hoy este día. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso quiere decir que no podemos llegar al Padre, no podemos llegar a Dios si no es que a través de Jesucristo. Nada, ningún camino nos va a llevar a Él. Más que la relación que tengamos con Dios. O sea, no se trata, como siempre lo he dicho aquí en este grupo, no se trata de que cambiemos de religión, no, se trata de que tengamos una relación con Dios. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice en 1 Timoteo 2, 5 y 6, dice, hay un solo mediador, estoy leyendo mis notas, entre Dios y los hombres, un solo mediador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo en rescate por todos nuestros pecados. O sea, no hay otro, es Jesús. Los 66 libros de la Biblia, ustedes si tienen esta Biblia como la mía, que dice Santa Biblia, esta es versión Reina Valera, puede ser que tú tengas la Biblia católica, que es otra versión que se llama Biblia de las Américas, esa es la versión. Puede ser cualquier versión que tú tengas, incluso en tu celular, si tú tienes la aplicación de YouVersion, que es la de Bible, perdónenme que se me está moviendo, ahí vas a encontrar que la Biblia tiene 66 libros. Los libros que según el canon son los que son para leer, ¿verdad? Conforme te vas entrando en estudio de la Biblia, te das cuenta que hay otros libros, que después de haber leído los 66, pues te pones a leer los otros libros que son llamados como apócrifos. Pero el tema de hoy es estos 66. Estos 66 libros van a señalar a Jesús como nuestro Salvador. Siempre lo están señalando desde el principio. Los evangelios nos van a hablar acerca de la vida de Jesús, desde su nacimiento, cómo se fue a Egipto y después su ministerio, cómo va a la cruz, cómo muere, cómo resucita. De Romanos a Apocalipsis nos van a enseñar mucho acerca de la teología, o sea, mucho acerca de lo que es Dios en sí, de las doctrinas sanas nos van a enseñar. El libro de Hebreos es un libro muy interesante porque ese libro nos va a explicar cómo Jesús cumplió con todos los requisitos para ser nuestro Salvador. Entonces es como que quedarnos en claro que Jesús es nuestro Salvador. Que Jesús es el que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Nos va a dejar en claro que la salvación es por gracia, que no es por obras, que proviene de Dios y no del hombre. No de cuánto podamos hacer nos vamos a ganar la salvación, ni siquiera vamos a ser más salvos que otros por cuantas cosas podamos hacer. Simplemente es por gracia, es un regalo de Dios para nosotros. Entonces ninguna obra ni acción, como lo digo, nos va a hacer más salvos, ni tampoco va a decir, es que si no haces esto no puedes ser salvo.
O sea, tengan cuidado si ustedes en un momento dado están en un lugar y te dicen, es que si no haces esto, no puedes recibir salvación. Eso no está bien porque eso no está aquí en la Biblia. Ajá. Entonces, vamos a ver qué dice Romanos 10. Si no tienen ahorita su Biblia a la mano, después lo pueden ver con calma y en su libro también vienen las citas bíblicas. Si buscan Romanos 10, versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Voy a poner mis lentes, que ya me revisé los ojos y ahora resulta que necesito también para ver de lejos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú ninguna vez en tu vida has hecho este tipo de oración en donde tú dices, sí, yo sé que Jesucristo es mi Salvador, tengo la certeza de que el día que yo muera iré al cielo, te invito a que vayas a tu libro, a la página 233, al final de esta sesión. Si no, vamos, por favor, quiero que leamos Juan 3:3, que dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, esta es una parte en donde Jesús está con Nicodemo. Y Nicodemo le está diciendo, quiero saber qué es nacer de nuevo, quiero saber cómo es eso. Nacer de nuevo es cuando nosotros, como un acto de fe, aceptamos a Jesucristo y entonces el Espíritu Santo viene y nos sella. Y entonces ahora somos nuevas criaturas, nuestro comportamiento comienza a cambiar, ya somos diferentes. Y vuelvo a decir, no se trata de cambiar de religión, se trata de tener confianza en Dios. Se trata de hacer una relación con Dios. Ajá, ¿en qué o en quién confiamos? Esa es la pregunta de hoy. ¿En ti mismo? O sea, ¿confías en tus obras? ¿Confías en la iglesia donde tú vas? ¿Confías en la bondad que puede estar dentro de ti? ¿O en lo que te enseñaron tus papás? ¿O realmente confías en Jesucristo? O sea, en Dios. Entonces, cuando tú digas, bueno, ¿será que sí se salvo? ¿Será que a lo mejor nunca hice esa oración? Pues no importa, pero tal vez tú tienes evidencias de que eres salvo. ¿Cómo puedes ver esas evidencias? En tu libro, en la página 90 al 93, vas a encontrar esas evidencias que vas a decir, sí es cierto, para mí, cuando hago algo que no agrada a Dios, de inmediato me doy cuenta, esa es una evidencia de salvación. Cuando tú dices, yo quiero vivir una vida que agrada a Dios, yo quiero ser obediente a Dios, esa es una evidencia de salvación. Cuando tú de repente dices, oye, es que yo me iba a ir por este camino y de repente hubo algo en mí que me hizo que no me fuera por aquí, sino que me fuera por otro lado, esa es una evidencia de salvación porque es el Espíritu Santo hablándote. Ajá. Quiere decir que el Espíritu Santo mora en ti, ¿sí? Sea que vayas o no a una iglesia, ¿sí? Que eso les debe quedar claro. Entonces, todo esto, el creer en Jesucristo, el ser salvos, el tener una relación con Dios, es el cimiento de una vida de oración. Ese es el cimiento. El que tú tengas una relación con Dios. Que tú seas más espiritual que religioso. Porque la verdad es que la religiosidad no nos lleva a ningún camino. Bueno, sí nos lleva a un camino. Nos lleva para donde Dios no quiere que vayamos, ¿no? Entonces, algo que nos va a hacer que podamos vivir esa vida de oración o esa vida en humildad es que podamos vivir en arrepentimiento. Y no se trata de un arrepentimiento así de chicotazos, de que me doy, ay, qué mal me porté, ay, perdóname, Señor. No, sino que es una vida de arrepentimiento en lugar de orgullo. Ajá. El arrepentimiento va a hacer que nosotros podamos vivir una vida en humildad, ¿sí? En el libro, en la página 94, a mí me llamó mucho la atención que dije, ay no, yo mejor se los leo de nuevo porque es súper importante. Dice aquí, Jesús describe, de hecho describe a dos personas, ¿sí? Dos tipos de personas. En Lucas 18, del 9 al 14, habla de una parábola. Esta parábola dice que habla de un recaudador de impuestos y de un fariseo, o sea, un religioso. Este fariseo y ese recaudador de impuestos estaban en la misma sinagoga, los dos estaban ahí
y estaban orando. Ajá. Y entonces el fariseo, dice, permaneció de pie. Y a mí me da risa cuando leo esto porque digo, ay, Dios mío. Pero bueno, dice, el fariseo permaneció de pie y dio gracias por lo bueno que era. Ajá. Ay, sí, yo soy muy bueno. Gracias, dijo. A diferencia de los malvados pecadores que lo rodeaban. O sea, le empezó a decir, gracias, Señor, porque yo no soy como este cobrador de impuestos que está al lado de mí, que es un pecador. A eso empezó a decir. Dice, se jactó de las buenas cosas que había hecho y con pretensiones de superioridad supuso que no tenía nada de qué arrepentirse. O sea, esa persona no era salva, o sea, no mostraba salvación. Dice, pero el recaudador de impuestos permaneció a cierta distancia, reconociendo su necesidad de Dios y de perdón. Dice, inclinó la cabeza arrepentido y le rogó al Señor que tuviera misericordia de sus pecados. Si Jesús lo dijo y lo dijo ahí en una parábola para la gente es porque obviamente estaba considerando que lo más importante siempre es nuestro corazón. En los salmos encontramos que Jesús pesa nuestros corazones, que Jesús nos pone en una balanza para ver la intención de nuestro corazón. La humildad muestra la necesidad de Dios. El orgullo muestra la autosuficiencia y se jacta de una superioridad moral. Soy buena persona, es el tipo de soy buena persona, no he hecho nada malo, yo no necesito de arrepentimiento, de arrepentirme de nada y mucho menos necesito de un salvador. Eso no es más que mostrar el orgullo y la autosuficiencia que hay en nosotras o en nosotros. Eso lo podemos ver cuando nuestros niños preescolares tienen unos 2, 3 años y es cuando dicen que son nuestros, los terribles 2 años, ¿no? Y es cuando el niño está en esa autosuficiencia y es cuando nosotros sabemos que obviamente todos nacemos con una naturaleza caída en donde el niño no quiere arrepentirse de lo que hace porque es un niño. Entonces, así nosotros como niños, que a veces somos siendo adultos, más de 40 años, más de 50, y no queremos arrepentirnos porque somos orgullosos. El niño es déjame a mí solo. Me decía a mí Rodrigo cuando estaba chiquito, éjeme, o sea, déjame hacerlo a mí solo. Está aprendiendo a ser independiente, eso es bueno, pero también hay que poder tener esa humildad de reconocer necesito ayuda. Esa es la humildad que Dios ve en nuestros corazones. Dice Gálatas 6:3, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, eso nosotros como mujeres lo podemos ver. Cuando estaba en la adolescencia yo me acuerdo que yo me daba cuenta de aquellos chicos que a lo mejor andaban detrás de mí y yo decía, es que este no tiene nada que ofrecerme. O sea, y se cree que lo tiene todo y no tiene nada que ofrecerme. Porque era más el orgullo de ese chico queriendo ganar mi aceptación, queriendo ganar mi amor, que lo que realmente había en su corazón. Y yo siempre lo he repetido, que a mí lo que me conquistó de mi esposo fue ver su actitud con su abuelo, fue ver su corazón. Entonces, eso es algo importante para tomar en cuenta para las mujeres solteras. Tomar en cuenta el corazón y las acciones, porque las acciones que muestran humildad son lo que realmente conquistan, no aquel que se cree de todas, ¿no? ¿Por qué? Porque también el orgullo nos lleva a pecar, el orgullo nos lleva a ser soberbios, el orgullo nos lleva a ser egoístas, envidiosos, ególatras. ¿Sí? Hay una cuestión que podemos ver nosotros a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, por ejemplo, en David, en Daniel, que mostraban humildad. En José también es una historia increíble que podemos ver en donde hay humildad, en donde no vemos orgullo y que aguantó muchas cosas para después, en esa formación de carácter que tuvo, Dios lo pone en lo alto como administrador de una gran nación que fue Egipto. Entonces podemos ver que la humildad realmente es algo que nos va a llevar a lugares más altos, a posiciones más altas. Y a veces no necesariamente que tú digas, voy a gobernar sobre tal lugar, no, sino que te va a dar gracia y favor delante de los hombres. Si vemos en 1 de Pedro 5:5, dice lo siguiente. 1 de Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes,
Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es lo que les venía diciendo. O sea, ser humilde nos va a dar gracia y favor. A veces tú puedes ver a una persona y dices, es que me llama la atención algo que tiene. Es la humildad. Y la humildad no tiene que ver con capacidad financiera, porque a veces decimos, pues es que es muy humilde. Bueno, realmente cuando nos referimos a alguien que es muy humilde, es porque vemos su capacidad financiera. Pero cuando hablamos de humildad del corazón, tiene que ver con aquellas personas que puedes conocer. Yo he tenido esa bendición de conocer personas que tienen muchísimo dinero y son humildes en su corazón, ¿sí? En donde tú los ves y ni pensarías que tienen tanto dinero por la forma en que se conducen con las demás personas, por la forma en que te hablan, por la forma en que se relacionan. Y en cambio, he conocido personas que no tienen una buena posición económica y que se creen así lo máximo de lo máximo cuando no son nada, y eso no es más que un orgullo realmente. Entonces, hay que tener cuidado con eso. A mayor agradecimiento, eso es lo que nos va a hacer ser humildes. A mayor agradecimiento vamos a tener menos quejas. Si nosotros somos agradecidos todos los días y reconocemos que nos despertamos gracias a Dios, que podemos caminar, que podemos hablar, que podemos escuchar, que podemos ver tantas y tantas cosas que tenemos, que a veces son simples, pero que nos dan la oportunidad de experimentar la bondad y bendición de Dios en nuestras vidas, eso hace que podamos mantener un corazón humilde. Eso hace que podamos mantener los pies sobre la tierra, que eso es muy importante. Saber quiénes somos delante de Dios. David, el rey David, continuamente lo podemos ver en los Salmos, en donde él está diciendo, siendo un rey con todos sus esplendores, ¿quién soy yo para que tú tengas de mi memoria? Siempre dice, ¿quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? O sea, ¿quién soy yo que estoy allá en el Seol? Casi que él siempre se comparaba con lo peor de lo peor, porque no se sentía digno de estar en la presencia de Dios. No se sentía que estuviera un corazón realmente humilde o quebrantado delante de la presencia de Dios. Y sin embargo, la Biblia más adelante en el Nuevo Testamento lo menciona como un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es wow. O sea, alguien que realmente cuando cometía un pecado iba a los pies de Dios y se arrepentía, ¿no? O sea, y hacía todo lo que él podía hacer para decir, ok, ya estoy a cuentas con Dios. Entonces el orgullo es detestable a nuestros ojos. Si a nuestros ojos como seres humanos es detestable, imagínense, para Dios es un gran pecado. ¿Qué ganamos con ser orgullosos? Nada, realmente no ganamos nada. Yo veía hace unas semanas un video acerca de lo peligroso que son las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales hacen que cuando nosotros estamos frente a una cámara, cuando estamos haciendo un en vivo, hagan de cuenta que nuestro cerebro empezara a ver las necesidades que tenemos, ¿no? De reconocimiento, de gratificación, de que pueden en un momento dado desbalancearse y hacernos sentir orgullosos porque a lo mejor ya tenemos 2 o 3 personas mirando, o los que tienen miles de seguidores empiezan a decir así como que, ala, tienes muchos seguidores y ay, porque él no tiene, yo no tengo tantos seguidores como ella ni hace nada, nomás se pinta. Pues sí, pero puede ser que ese número de seguidores o ese número de likes que ganas simplemente están haciendo que tus niveles de dopamina se incrementen a un nivel que se vuelva adictivo. Ajá, como si estuvieras, no sé, inhalando cocaína o inyectándote heroína. Entonces, uno tiene que tener cuidado con las redes sociales porque están creadas para eso. Y ese video ya realmente llamó mi atención porque también tiene que ver con el orgullo, ¿no? Con no mantenernos humildes. O sea, nadie somos capaces de mostrarnos así, tal cual, en una cámara, o de mostrar las cosas en las que nosotros estamos fallando, o de decir, chispas, hoy no me fue bien. Siempre como que trata uno de mostrar la cara más bonita o las cosas más bonitas que te están pasando en tu vida. Pero la realidad es que si nosotros comenzamos a mostrar un poco más de ese lado amargo o de ese lado
difícil de la vida, a otras personas van a empezar a decir, pues todos somos iguales, y las redes sociales deberían de servir para eso. No nada más para mostrar la parte bonita, para hacer que el orgullo se suba, sino para poder mantener humildad en nuestros corazones. Ajá. Otra cosa que debemos de procurar siempre para poder generar ese cimiento de una vida de oración es la unidad, contrariamente a la división. Yo les decía la semana pasada que este tema iba a estar muy interesante, porque en nuestro país, en México, vivimos en una división, ¿sí? Está siendo una división que está siendo fomentada desde la cabeza de autoridad de nuestra nación, que es nuestro presidente. A mí no me gusta hablar de política y no me gusta hablar mal de las autoridades, pero a la luz de la palabra vemos que desde arriba se está fomentando la división. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros como mexicanos, como mexicanas? Pues fomentar la unidad. Y la unidad es desde nosotros, ¿sí? Desde nosotros con Dios. Entonces vamos a ver qué dice Colosenses 3:14. Voy a buscarlo porque no lo aparté. Colosenses 3:14 dice lo siguiente. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, el vínculo perfecto, lo que nos va a hacer que mantengamos la unidad, es el amor. No hay de otra. ¿Es difícil amar a los que nos hacen daño? Sí. Es más fácil amar a los que nos hacen bien. Pero eso mismo, la misma palabra dice, eso no tiene nada, no tiene chiste. El chiste es amar a los que te hacen daño, ¿no? Porque hay un dicho, la unidad hace la fuerza. Entonces, en la misma palabra nos menciona un pasaje, lo pueden, incluso pues hay en History Channel, podemos ver también documentales acerca de la Torre de Babel. La Torre de Babel fue construida por hombres impíos, dice la Biblia, o sea, por hombres que no buscaban a Dios. ¿Y por qué? Porque ellos buscaban hacerse un medio para llegar a Dios. O sea, increíble o no, buscaban un medio para llegar a Dios. O sea, ellos decían, bueno, si ellos tienen relación con Dios, nosotros vamos a hacer nuestra propia forma de llegar a Dios. Ajá, nuestra forma humana de llegar a Dios. Y entonces empiezan a construir la Torre de Babel. Y eran tantos y era tal la unidad que empezaron a construir esa torre. Y entonces dice la palabra de Dios en Génesis 11 que Dios vio eso y dijo, esto va a terminar mal, ¿verdad? Entonces los confunde y es donde se crean las lenguas. Es lo que conocemos como los idiomas. Entonces, cuando no se empiezan a entender, uno empieza a hablar inglés, uno empieza a hablar francés, el otro en español, el otro en chino, coreano. Imagínense la revoltura que había. Y era así como que, ¿y ahora para dónde camino? Pues empiezan a caminar hacia donde los que su idioma corresponde, ¿no? Y entonces dice que se empieza a separar esa creación, esa civilización se empieza a separar por idiomas. Ajá. Vemos que la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza para bien y la unión hace la fuerza para mal. Entonces, hoy día, en este día, o sea, ayer mismo cuando yo lo estaba terminando de leer y ya haciendo todo mi tema de hoy, dije, es cierto. Hoy día, algo que sufre mucha ataque es la familia. Hay una tasa de divorcios en México mayor al 6.5%. Ajá. Y esto es con una fecha de octubre de 2019. Y en cambio, la tasa de matrimonios está en decremento. Dice que va para abajo en un 4.7%. Eso quiere decir que hay más gente que se divorcia que la que se casa. Por cada 100 bodas que se celebran, 31 se divorcian. O sea, eso es un 31%. Imagínense eso, por cada 100 bodas, 31 se divorcian. Nosotros cumplimos, mi esposo y yo, el año pasado, en diciembre, hace unos días, hace unas semanas, 25 años de casados. Para mí antes, cuando yo era niña, era muy normal ver que mis abuelos cumplieran 25, 30, 40, hasta 50 años de casados. Ajá. O que permanecieran casados y de repente falleciera uno o el otro. Hoy día somos raros los que cumplimos más de 10 años. Más de 5 años de casados.
Es muy raro ver, no se diga los que cumplen más de 20. Ajá. Hay quienes dicen, mira, con que llegues a 15 ya le hiciste. Ya de ahí para el real ya. Ajá. La verdad es que cada año requiere un esfuerzo y requiere que nosotros permanezcamos en unidad. Cada año. No se trata de a qué número llegaste y de allí ya para el real ya todo es autopista. No es cierto. Cada año de matrimonio trae sus propios baches que allanar, que tapar, trae sus propias montañas que subir y trae sus propios problemas que resolver. Cada año. Entonces, la unidad es lo que hace la fuerza. Y bien dice, o sea, el vínculo perfecto de unidad es el amor. Ajá. Entonces dice que Nuevo León, en todo en México, es el estado con más divorcios. El que menos divorcios tiene es Veracruz. Y pues ahí se van, ¿no? Entonces, Dios ama y bendice la unidad. En los Hechos, en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, habla de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva no había denominaciones. No había que los católicos romanos, los católicos anglicanos, presbiterianos, no había. Era la iglesia de Jesucristo. Ellos se reunían en casas a la oración y a satisfacer las necesidades de los demás, o sea, de los que tenían una necesidad. Es decir, se reunían en un grupo y si alguien veía que tenía una necesidad, todos apoyaban en esa necesidad. Esa es la iglesia de Jesucristo. No es como nosotros la venimos conociendo, en donde vamos los domingos a una iglesia o a otra y donde cada quien tiene como que fuera un equipo y nomás el mío es bueno y el tuyo no. No, eso es división. Ajá, y somos un cuerpo y es donde tenemos que generar unidad. ¿Y cómo es? En el amor. Para que un hogar florezca, para que un matrimonio o una familia florezca, con hijos o sin hijos, porque también hay matrimonios que no tienen hijos, no pudieron tener hijos, no quiere decir que porque no pudieron tener hijos, pues me divorcio y ya. No, puede seguir siendo un matrimonio. Pero para que haya ese florecimiento, esa bendición en un matrimonio, sea que tengas hijos, sea que no tengas hijos, la unidad debe habitar allí. No puede haber amargura entre los esposos, o sea, tiene que haber unidad. Y para que una nación florezca como nuestro país, debe existir la unidad. O sea, desgraciadamente los mexicanos somos muy apasionados. Eso es parte de nuestra cultura mexicana, ser muy apasionados. Entonces nos apasionamos con la religión, nos apasionamos con la política, nos apasionamos con todo. Ajá. Entonces, ya que si son Morena, que si son del PAN, que si son del PRI, yo me declaro apartidista, no tengo partido. Sí, yo prefiero ser así. Sí, o sea, si me dicen, oye, ¿qué religión? Soy cristiana, creo en Jesucristo, tan tan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, nos apasionamos y no. La unidad es lo que nos va a llevar a tener fuerza y es lo que nos va a llevar a que nuestra nación cambie. Romanos 12:18 nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. O sea, es Pablo exhortando a los romanos. ¿Saben qué? Si es posible, haz todo tu esfuerzo para estar en paz con todo el mundo, para estar en paz con tu familia, para estar en paz con tus vecinos, para estar en paz con tus compañeros de trabajo. Eso es lo mejor. O sea, creo que una de las cosas que más difíciles de mantener es la paz. Entonces, si nosotras oramos por unidad en nuestra casa, por unidad con nuestra pareja, eso va a hacer que el diablo no nos divida. Eso va a hacer que las cosas secundarias, esas cosas triviales por las que se arman discusiones y por las que los países luego entran en guerra, no sucedan si nosotros nos mantenemos orando por la unidad. Entonces, de hecho, Jesucristo, antes de ir a la cruz, Él oró por esa unidad en sus hijos, en sus discípulos, en sus seguidores,
Por eso decía, no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Ajá. Que se puedan, dice, así como tú y yo somos uno, hazlos que ellos sean uno. Porque sabe Dios que es muy importante la unidad. Porque sabe Dios que cuando un matrimonio está unido, no hay nada que lo pueda fracturar. Ajá. Y yo no sé por qué hoy Dios me está haciendo que yo les esté diciendo lo importante que es el matrimonio, lo importante que es estar en unidad. Si nosotras queremos que haya, tener una vida de oración, yo te diría, ¿sabes qué? Empieza orando por tu matrimonio, empieza orando por tu familia, pero en especial por tu matrimonio. Comienza a orar que tengas una buena comunicación con tu esposo, que si eres varón, con tu esposa, que si te vas a casar y en los próximos meses, comienza a orar por ello, que haya una buena comunicación con tu pareja. No escondas nada con tu pareja, porque realmente el mantener cosas en secreto no nos lleva a nada, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Es importante que podamos tener esa relación de comunicación para arriba, como la cruz, para arriba con Dios, y para los lados con nuestros semejantes, o sea, con los que nos rodean. Primero con nuestro esposo, después con nuestros hijos y luego todo el resto que está alrededor nuestro. Hemos terminado esta sesión. Es muy importante el saber que es mejor vivir en humildad, en arrepentimiento, que con orgullo. Es muy importante saber que es mejor la unidad que estar en contienda y en división todo el tiempo. Es muy importante saber que Jesucristo es nuestro Salvador y que es el camino y el único medio para llegar al Padre, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Como dije la semana pasada, y aquí vuelvo a sacar mi ayuda visual. Estos los van a usar mis hijos, ellos viajan el próximo domingo, Dios mediante, a Montreal, se van a un invierno, entonces me tienen así orando mucho. Hay cerrojos, que son los candados, que van a hacer que nuestras oraciones como que peguen en el techo, y hay llaves que van a abrir los cielos para nuestras familias. Y una de esas es esto, ese es el fundamento del tener una vida de oración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti paz, que donde quiera que vayas seas un canal de bendición, que donde quiera que tú camines puedas ver la necesidad de otros y puedes decir, ¿qué les puedo ayudar? ¿En qué puedo hacer yo algo para hacer un canal de bendición a otros? Ya sea que ayudes a otras mujeres que están en necesidad, ya sea que les ayudes a cocinar mejor, no sé, porque a veces las mujeres carecemos, eso es algo que dice la misma palabra, que las ancianas, y no se refiere a las viejitas, sino las que están maduras, enseñen a las más jóvenes, y por eso nació este canal, esta página, para enseñar a otras, ¿sí? Porque ya se perdió esa conexión de generación con otra generación, porque las redes sociales han hecho que esa conexión se pierda, y nosotras, mamás jóvenes, podemos lograr que nuestros hijos se vuelvan a reconectar con nosotros y enseñar a otras mujeres jóvenes, ¿sí? Porque eso es importante, el que haya una conexión, ¿sí? Real, física, de poder enseñarte, oye, ¿cómo haces el arroz? A ti te sale mejor que a mí, pues enséñame, O sea, una amiga mía que está en Gran Canaria, Lulú, está enseñando cómo ella cocina la cocina de Gran Canaria, y yo la sigo por Instagram y la voy viendo lo que ella hace y digo, pues ya me enseñó una nueva forma de hacer las verduras, ¿no? Y yo he tenido la intención, y lo sé, que terminando este libro voy a estar voy a hacer algunos en vivos, no dentro del martes, sino en otro día de la semana, con otras amigas que saben cocinar, como Rosy, que me está mirando, que no he probado sus platillos, pero me han dicho que cocina delicioso. Y que, ¿por qué? Porque hay que saber usar las especias, hay que saber usar las hierbas aromáticas para cocinar, porque si nosotros empezamos a usar desde muy temprana edad cosas que nos hacen daño, pues solamente le vamos restando vida a nuestros paquete de años que ya traemos dentro de nosotros, ¿no? Por vivir. Entonces, la próxima semana vamos a ver los capítulos 16, 17, 18 y 19. Para que estén atentos, son esos capítulos, son 4 capítulos, están bien cortitos, pero son muy importantes para nuestra vida espiritual y para empezar de lleno en la oración. Espero que ya hayan hecho su tablero de oración, que ya tengan ahí algunas cosas. Si lo quieren ver como el tablero de oración de otra manera, es como tu visión del año.
¿sí? Que puedas poner ahí fotos de lo que tú quieres lograr este año con la palabra escrita, con algunos versículos que te apoyen. Entonces ya saben que al final del libro vienen algunos versículos de apoyo. Si tú quieres orar por tu esposo, aquí vienen. Si quieres orar por ¿dónde está? Si quieres orar por cuestiones que que estás batallando en tu carácter, como, no sé, el enojo, falta de perdón o alguna depresión, ahí también vienen versículos por los cuales tú puedes estar orando. Si quieres orar por tu ciudad, igual. Si quieres orar por otros, lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí este libro es súper importante, trae muy buenas ayudas y, por supuesto, la Biblia. Entonces, que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo martes. Bye, bye. Bendiciones.